compañeros y ante todo me llamo Ricardo Andrés Herrera Cibrón, tengo 23 años y soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Hoy voy a hablar de la exposición de las clases diseñadas en la tarea 3 de la aplicación de las teorías del aprendizaje. Soy del código 17022 *10 de este periodo 16-2-2202 de 2026. Aquí empiezo con la exposición de la clase 1, que es la teoría del enfoque conductista. Descripción. La clase está fragmentada en 3 momentos específicos diseñados para activar el circuito de estímulo y respuesta, guiar el aprendizaje por aproximaciones y fijar la conducta mediante el racionamiento, explicación de las actividades. Primero, el docente inicia la sección mostrando una diapositiva con una estructura sintáctica fija, que es subject plus verb plus SS equals component. El docente actúa como el emisor del estímulo inicial al pronunciar una oración técnica patrón. The spring runs every night. Acto seguido, señala a todo el grupo para que realicen una petición coral, que es el mecanismo de estímulo y respuesta. 2. Los estudiantes abren sus ordenadores e ingresan a una plataforma local del aprendizaje donde se les presenta un banco de 20 ejercicios interactivos de rellenar espacios en blanco, fill in the blanks. Cada reactivo representa un estímulo discriminativo, como ejemplo: the server back out, the database automatically clear. Ahora, presentación del tema. El presente simple en la documentación de datos e ingeniería de software. Las actividades. El paso 1. Estímulo visual inicial. Proyecto en la pantalla una lámina con una estructura sintáctica rígida e inalterable. Technical subject singular plus verb plus else plus system complement. Al lado coloco la imagen de un supervisor en ejecución. El paso 2. Modelamiento y emisión del estímulo. Yo, como docente y administrador del entorno, emito el estímulo auditivo pronunciando con claridad y fuerza The spring runs every night. Paso 3. Respuesta coral automatizada. Hago una señal física con la mano al unísono. Todo el grupo de estudiantes debe repetir exactamente la misma oración. El paso 4. Modificación del estímulo discriminativo. Comienzo a cambiar rápidamente el sujeto de la diapositiva de forma aleatoria. Ejemplo, el cambio: the screen por the software, luego por the algorithm. Los alumnos, al ver el cambio de estímulo, deben emitir de inmediato la respuesta adaptada de forma oral. The software runs every night. The algorithm runs every night. Paso 5. Extinción inmediata del error. Si un estudiante rompe el patrón y emite una respuesta incorrecta, como the algorithm run, aplico un castigo educativo sutil o corrección inmediata. Detengo el ejercicio, elimino el estímulo visual, le hago notar el error gramatical directamente y lo obligo a repetir de manera individual la forma correcta 3 veces antes de reincorporarlo al grupo. Y evaluación. Para medir la efectividad de esta primera actividad, antes de pasar a la fase independiente, aplico un mecanismo de evaluación formativa de respuesta inmediata. El instrumento: lista de cotejo conductual de reacción rápida, muestreo individual aleatorio. Mientras el grupo continúa el ejercicio, señalo con el dedo a un estudiante al azar y cambio el verbo y el sujeto en la pantalla a máxima velocidad. Ejemplo: the database on that. El estudiante seleccionado tiene exactamente 5.5 segundos para emitir la respuesta sonora individual. The database on this. Justificación conceptual de las actividades 1. La ingeniería pedagógica de esta actividad no es aleatoria, responde estrictamente a los pilares fundamentales del conductismo, operantes según la literatura científica. El circuito estímulo-respuesta ER. Siguiendo a medida Nico,
y cortés y túnel, el aprendizaje ocurre cuando una respuesta específica queda ligada a un estímulo condicional. La diapositiva técnica y mi voz operan como el estímulo antecedente, mientras que la vocalización unificada del grupo es la respuesta consecuente. No hay espacio para la interpretación, es una asociación directa. La fijación de hábitos por repetición del drill. Como se llama en cortés y tonal, la conducta operante se fortalece mediante la práctica repetitiva en un entorno con contingencias estables. El drilling o repetición mecánica busca que la estructura del inglés técnico se convierta en un reflejo automatizado para el analista, reduciendo a cero el tiempo de procesamiento mental o duda gramática. Control de contingencias y extinción. La interrupción inmediata ante el error se justifica bajo el principio conductista de no reforzar conductas operantes erróneas al cortar el error de inmediato. Se impide que la respuesta incorrecta reciba validación, extinguiendo el mal hábito antes de que se consolide en el repertorio del estudiante. Y en conclusión, la actividad 1 demuestra cómo el enfoque conductista permite al docente tener un control matemático del aula y al finalizar estos 15 minutos de estudio y evaluación directa, puedo garantizar con datos observables que el porcentaje de la clase ha fijado el hábito de la tercera persona en inglés técnico y está listo para avanzar a la fase de software automatizado. Ahora, exposición de la clase 2, teoría B, que es el enfoque conectivista. La clase está diseñada para fomentar la autonomía, el flujo de información a través de la red y el uso inteligente de herramientas tecnológicas avanzadas. Explicación de las actividades. Primero, en lugar de recibir una lección magistral tradicional con reglas gramaticales estáticas, los estudiantes ingresan de forma autónoma a repositorios reales de código y foros de la industria tecnológica global como GitHub, Stack Overflow o la documentación oficial de Python. Su misión es rastrear, identificar y extraer 3 ejemplos reales comentarios de código o explicaciones técnicas escritas en presente simple, como ejemplo, The Fusion Computers, The Hatch Methods. Los estudiantes ingresan a un servidor dedicado en Discord, estructurado por canales temáticos, ejemplo, Database, Machine Learning, y cada estudiante aporta una definición técnica original utilizando correctamente la regla del presente simple y el vocabulario de su especialidad, ejemplo, en Applied Connected Systems. Aquí está la presentación del tema, el presente simple en la documentación de datos e ingeniería de software. Las actividades. La actividad se titula Construcción del glosario técnico en red y se ejecuta a través de los siguientes pasos prácticos. El paso 1. Apertura del espacio de red. Los estudiantes ingresan a un servidor de Discord creado específicamente para la asignatura. Este servidor está dividido en canales temáticos, ejemplo, Data Analysis, Database y Machine Learning. El paso 2. Alimentación de nodos. Cada estudiante debe buscar de manera independiente un término técnico en inglés, definir su función utilizando el presente simple en tercera persona, ejemplo, and edit, connect to different applications, y publicar la entrada en el canal correspondiente. 3. Interacción e interconexión. No basta con publicar el diseño de la actividad, exige que cada estudiante navegue por las publicaciones de sus compañeros, elige al menos 2 aportes y realice una interacción cruzada. Puede ser para expandir la información, corregir un error de sintaxis en el verbo o añadir un enlace a la documentación oficial de Python, o SQL que respalde lo que su compañero escribió, que es mi compañero, que me toca hacerlo por él. 4. Tránsito de información. El canal se convierte en un flujo constante de datos, donde el conocimiento se actualiza recursivamente a medida que los estudiantes debaten, enlazan recursos y obtienen las descripciones en presente simple. Ahora, en evaluación se evalúa
desde el conectivismo, que implica medir la competencia del estudiante para nutrir la red y mantener conexiones valiosas. Por ello, nos alejamos de los exámenes tradicionales de memoria y sus instrumentos a rubrica de analítica de red y portafolio de interacciones digitales. Así el docente evalúa el rastro digital, la actividad y los aportes que el estudiante dejó plasmados en el servidor de Discord durante el desarrollo de la sección. Justificación conceptual de las actividades 2. La arquitectura de esta actividad está directamente sustentada en los conceptos clave que Bernay-Latorre et al. Atribuyen al conectivismo en la era digital. Activación de una red de aprendizaje. Siguiendo a los autores, una red es un conjunto de conexiones entre entidades. Al utilizar Discord, transformamos el aula en una red abierta. El conocimiento sobre el presente simple no proviene de un libro estático, visto por mí, sino de un flujo de información y de las interacciones de la comunidad autoorganizada de estudiantes. Interacción entre nodos. En este escenario, cada estudiante, cada canal de texto y cada enlace web externo actúan como nodos de conocimiento. La actividad obliga a los alumnos a ejercitar la conectividad, y es decir, la habilidad humana debe ser conexiones, tener puentes entre la gramática del inglés y la aplicabilidad real en su campo profesional. Una actualización inquietud cognitiva. El conectivismo sostiene que el conocimiento es cambiable al corregirse de manera cruzada y añadir documentación oficial viva en los comentarios. Los estudiantes experimentan que aprender inglés técnico es un proceso de actualización continua, donde la diversidad de opiniones y el debate enriquecen la red. Y para concluir, como a mis estimados tutores y compañeros, que la actividad 2, bajo el enfoque conectivista, demuestra que en el siglo XXI el aprendizaje del inglés para ingenieros no puede limitarse a llenar hojas de respuesta en un escritorio. Al finalizar esta actividad, los estudiantes no solo habrán practicado el presente simple, sino que habrán creado un artefacto de conocimiento colectivo digital que quedará disponible en la red para su consulta permanente en su vida profesional. Ahora, criterios de evaluación de la teoría A del conductismo. La evaluación conductista es puramente sumativa, objetiva y se enfoca de manera exclusiva en los resultados observables y medibles de la conducta, dejando de lado los procesos internos o mentales del estudiante. Como dictado estandarizado de comandos en prueba objetiva, como un examen escrito tradicional estructurado individual. El docente dicta en español 10 funciones que realiza un sistema operativo de servidores. Ejemplo, el software detecta las amenazas de seguridad y bloquea los accesos. El estudiante debe traducir de forma escrita inmediata e identifica las oraciones al inglés aplicando la gramática del presente simple de manera exacta. The software detects security bits and blocks access. Se evalúa de manera binaria, correcto o incorrecto. Cada omisión de la letra es la tercera persona del singular, o cualquier error de ortografía en la conjugación anula el reactivo por completo, menos un punto. No existe que el puntaje parcial por intento. Se busca medir la retención y la réplica exacta de la conducta entrenada. En el test digital cronometrado de reacción que hace como un cuestionario interactivo multimedia gamificado en tiempo real, es prioritario al final de la clase. Los estudiantes se enfrentan a 15 reactivos de opción múltiple con un tiempo límite severo de 10 segundos por pregunta. Las preguntas exigen seleccionar el verbo auxiliar, correctitude o yes, o la conjugación en presente simple adecuada para entornos de código de programación. El sistema evalúa bajo dos parámetros automatizados: la exactitud de la respuesta seleccionada y los milisegundos invertidos en presionar el botón, y los estudiantes que logran reaccionar con mayor velocidad y precisión son posicionados automáticamente por el software en el poder virtual visible para toda la clase. El criterio de éxito está determinado por la automaticidad de la respuesta ante el estímulo visual
temporalizar y cambiando los reflejos gramaticales adquiridos. Primero, exactitud fonética y morfológica, binaria. Se califica como logrado o no logrado la presencia de la disidencia es o es al final del verbo. Técnico es obligatorio. Omitirlo resulta en una calificación reprobatoria refractiva. Y la latencia de la respuesta en velocidad se mide el tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo visual y la emisión de la voz. Si el alumno tarda más en responder, lo que denota que está pensando o traduciendo mentalmente, la conducta no se considera totalmente automatizada y requiere volver a la fase de inicio. Ahora los criterios de evaluación de la teoría de conectivismo. La evaluación conectivista deja de lado las pruebas de memoria aislada y se enfoca en medir la capacidad del estudiante para navegar la complejidad digital, nutrir la comunidad y mantener el conocimiento actualizado. El mapeo de flujo de conocimiento en evaluación del ecosistema. Rúbrica analítica de conectividad y redes digitales aplicada a una publicación de blog técnico de autoría propia. El estudiante debe publicar un artículo breve en una plataforma como Medium o Lecture aplicando un proceso de analítica de datos en presente simple. La evaluación no solo mide la redacción, sino la arquitectura de su red de aprendizaje. Se evalúa la cantidad y pertinencia de los hipervínculos, enlaces a documentación oficial, códigos de GitHub, hilos de discusión embebidos en el artículo que demuestra de dónde se extrajo el conocimiento y evaluación de desempeño en comunidades de práctica. Analítica de interacción digital y portafolio de contribuciones en plataformas colaborativas de Discord y GitHub. El docente evalúa el rastro digital y el impacto real que las intervenciones del estudiante tuvieron dentro del ecosistema de aprendizaje de la clase a lo largo de las actividades. Se mide cuantitativa y cualitativamente la participación del alumno en los canales de discusión, donde ayuda a resolver dudas gramaticales de otros nodos y compañeros, y sus aportes ayudaron a actualizar el conocimiento del grupo. La capacidad demostrada para identificar errores sintácticos en la red descarta fuentes obsoletas o incorrectas de Internet y proveer soluciones idiomáticas precisas basadas en la documentación técnica actual de la industria. Primero, calidad y precisión del nodo en aporte individual. Se evalúa la definición técnica entregada por el alumno que utiliza correctamente la gramática del presente simple, especialmente la concordancia del sujeto y la tercera persona del singular, si el contenido es técnicamente verídico. Segundo, índice de conectividad e interacción en red. Se mide el impacto del estudiante en los nodos ajenos si sus conocimientos ayudaron a otros a mejorar la sintaxis o aportó enlaces externos de valor, documentación de AWS GitHub. Se evalúa su capacidad para enriquecer el flujo informativo de la comunidad. Y tercero, la capacidad del filtrado. Se evalúa la destreza del alumno para seleccionar fuentes de información confiables en la web y sintetizarlas en el glosario, demostrando que sabe de lingüística cuando lo necesita. Ahora, respuesta a las preguntas. Pregunta 1. A diferencias notorias, la distancia entre ambos roles se mide en función de la autonomía, el control del entorno y el origen del conocimiento. Hay criterio. Rol del estudiante en el diseño conductista y rol del estudiante en el diseño conectivista. Naturaleza del sujeto. Pasiva y reactiva. El alumno es un receptor de estímulos. Su mente se concibe temporalmente como una caja negra, reacciona ante las contingencias que el profesor o el software programa. Y en activa proactiva, el alumno es un arquitecto de su propio entorno que actúa como un nodo autogestionado que decide qué conectar, qué aprender y qué ignorar. El foco del esfuerzo cognitivo, memorización y ejecución. El estudiante se enfoca en su energía en recordar la regla sintáctica, sujeto más verbo con es, y replicarla con precisión quirúrgica
y velocidad en el laboratorio de texto. Filtrado y pensamiento crítico. El estudiante no gasta energía memorizando la regla. Sabe que está en la web. Su esfuerzo radica en saber dónde buscarla, cómo validarla y cómo usar la IA para optimizarla. Uso de la tecnología. Sujeto a la máquina. La tecnología como el software de rellenar espacios o Kahoot controla al estudiante dándole premios o castigos virtuales según sus respuestas. Interacción social. Aislada, competitiva en el dribble o el dictado. El alumno responde individualmente a la interacción con otros, se limita a competir por los primeros lugares del juego. Y colaborativo y distributivo, el alumno aprende con y de la comunidad. En disco, el conocimiento se contribuye corrigiendo los aportes de sus pares y enriqueciendo los nuevos aventos. Ahora en similitudes, que a pesar de sus filosofías opuestas, ambos diseños comparten puntos de encuentro cruciales debido a la naturaleza técnica de la disciplina en ciencias de datos. Enfoque en los resultados visibles. En ninguno de los diseños del estudiante se queda a la manera contemplación teórica. En el conductismo, el estudiante debe demostrar la conducta excluyendo la oración perfecta. En el conectivismo debe demostrar el aprendizaje inexacto. En las reales resolvimos problemas en el blog Offer. Pregunta 2. La teoría más ventajosa, el conectivismo. Para enseñar el presente simple aplicando a la ciencia de datos, el conectivismo resulta drásticamente más ventajoso. ¿Por qué esta crítica basada en la aplicación real? Adolescencia del contenido versus vigencia de la. En el ecosistema de software, las herramientas cambian a un ritmo frenético. Un ingeniero no necesita memorizar un manual estático de diagrama. Necesita saber dónde y cómo se documenta hoy la última libreta de Python o la API de OpenAI. El conectivismo entrena al estudiante para buscar en nodos vivos, Kahoot, Star Overflow, el uso real de la automatización en el día a día. Un analista de datos no redacta correos o reportes en inglés desde cero. Utiliza copilotos de código e inteligencia artificial para generar herramientas. Y el conectivismo es la única teoría que valida la automatización como parte del aprendizaje, enseñando al alumno a ser un curador crítico que edita y verifica la tercera persona del singular en un texto generado por la máquina, en lugar de competir y inútilmente contra ella intentando memorizar mejor. Ahora, la teoría menos efectiva es el conductismo. Porque el contrario, el conductismo es la teoría menos efectiva para el dominio integral de esta competencia en el campo profesional, porque el efecto de caja negra en entornos complejos. El conductismo funciona de maravilla para tareas mecánicas y predecibles, como aprender a usar comandos de consola por primera vez. Sin embargo, la comunicación técnica en ingeniería no es mecánica. Si entrenamos a una lista mediante repetición, el estudiante responderá perfectamente cuando el estímulo sea idéntico al de la clase. Un examen de opción múltiple, pero colapsa en el mundo real cuando deba redactar un reporte de Word o un reporte libre, original y argumentado en el presente escrito. La pregunta 3. Haríamos la combinación más potente y pedagógicamente viable que no consiste en mezclar todo al azar, sino en respetar el flujo natural del aprendizaje técnico, construir cimientos firmes de forma controlada y luego soltar al estudiante al ecosistema del computador. Y la actividad elegida de la actividad 2 en la teoría del conductismo es el laboratorio digital automatizado de opción múltiple, junto con completar espacios con retroalimentación inmediata y sistema de puntuación. Se justifica la elección, que en el aprendizaje de un idioma técnico existe un concepto llamado carga cognitiva. Si lanzas a un estudiante a redactar un texto complejo en un término, sin estar seguro de si domina la regla de la tercera persona, el estudiante se frustra.
Esta actividad conductista es perfecta como fase de calentamiento o andamiaje inicial por tres razones reales. Primero, fijación de reflejos sin consecuencias reales. El software le permite al alumno equivocarse 20 veces en su entorno seguro de grado, luz verde roja y los más 5 puntos. Razonamiento positivo inmediato que mecaniza la regla en el cerebro del programador. Preparación para la autonomía. Es replicar la estructura de forma automática en la pantalla, le da al estudiante la confianza y la memoria muscular gramatical necesaria abierta. La relación elegida es la relación de la teoría verde con el optimismo. En el mapeo de flujo de conocimiento, que es la creación de un artículo de blog técnico en medio o de breakthrough documental ingresos mediante hipervínculos, se justifica su evaluación. Es porque evaluar a un estudiante del área de tecnología con el examen tradicional de memoria es un error de diseño en el siglo XXI. Una vez que el alumno ya calentó con el laboratorio conductista, la verdadera evaluación de su competencia debe ser conductista. Autenticidad profesional. En su vida laboral, a tu estudiante nunca le van a hacer un dictado ni van a pedir que llene espacios en blanco. Le van a pedir que documente cómo funciona un peligro de datos para el equipo de ingeniería de otra sede, por ejemplo, en Indiana o Estados Unidos. Medición de habilidades del siglo XXI. Esta evaluación no solo mide si el alumno sabe poner la S en el verbo, lo cual se realiza en la redacción del blog, sino que premia su capacidad para conectar nodos de información. Y así sería la secuencia de su clase. Para visualizar cómo defender esta propuesta ante sus evaluadores, la secuencia lógica de su clase híbrida ganadora realiza. Fase de entrada conductista. Los estudiantes entran a la sección y dedican los primeros 15 minutos al laboratorio digital automatizado. Mecanizan la regla, ganan puntos. El cerebro automatiza la sintaxis del presente simple a través del estímulo con respuesta y el profesor se asegura de que la base gramatical quedó fija. Fase de desarrollo conectivista. Con la regla ya automatizada en la cabeza, los alumnos abren las herramientas, sus repositorios de código y empiezan a maquetar el funcionamiento de un software real. En la fase de cierre y evaluación, el entregable final es la publicación de su artículo técnico en la plataforma web. El estudiante demuestra que es capaz de escribir correctamente en presente simple, pero expande su conocimiento conectando su contenido con la red global de tecnología. Y se concluye que esta combinación es la más efectiva porque utiliza el conductismo para afilar la herramienta, la gramática exacta y el conductismo para contribuir la obra. Y bueno, aquí termino con las referencias y espero que esta explicación de estas tres explicaciones les haya gustado y que tengan una feliz noche y les deseo una feliz tarde. Así que gracias por escuchar.